Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Es un gozo para mí poder servir en el área de la dirección en esta mañana y espero que las canciones sirvan para que nos conectemos y adoremos a Dios de corazón y en amor. Oremos para empezar. Padre, gracias por esta mañana, Señor, y por tu bendición. Gracias por darnos un día más de vida y por permitirnos estar aquí en esta mañana adorándote, exaltándote y conociéndote más, Señor. Bendice la vida de mis hermanos y mi vida, Señor, y que este culto dominical sea dirigido completamente por ti, Señor. Que tú seas el que lleva los hilos de este servicio dominical y que podamos conocerte y aprender más de ti en esta mañana. En tu precioso nombre, amén. Empecemos adorando a Dios y diciéndole que Él es bueno, porque generalmente se nos olvidan las cosas que Dios hace en nuestras vidas por la cotidianidad de las cosas que hacemos. Pero el simple hecho de que hoy estemos vivos es un motivo de darle gracias a Dios. Cantemos porque bueno es Dios. Bueno, mis hermanos, y en esta mañana quiero compartirles Filipenses 1, 12 al 15. Y dice lo siguiente: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encarcelado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad,
pero otros lo hacen con buenas intenciones. Mi hermano, si estás pasando por una dificultad, espera la voluntad de Dios, porque mira a Pablo, estaba en la cárcel y estaba pasando por tribulación y muchas dificultades, pero él estaba gozoso porque sabía que lo que estaba viviendo era para la extensión del Evangelio, y su prisión estaba generando que los hermanos llevaran más de la palabra de Dios. Entonces pidámosle al Señor que nos dé paz en medio de la tormenta, y cantémosle también que estamos protegidos bajo sus alas. Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta, en paz en medio. Cuando yo esté angustiado y vacío, Espíritu, lléname.
mis hermanos, y hay algo que todos los cristianos debemos hacer y que nos cuesta hacer muchas veces, y es esperar en Dios. Cuando nos vengan los problemas, cuando nos llegan las cosas, a veces no confiamos en Él y queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, pero muchas veces esperar en Él es la mejor opción. Entonces digámosle que queremos tener fe en Él y queremos esperar en Él, aunque sea difícil, y démosle ese voto de confianza a Dios, de saber que Él es el buen pastor y Él dio la vida por las ovejas. Entonces cantémosle estas dos cosas a Dios y agradezcámosle por el amor que tiene por nosotros. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Y aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de tu nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Bueno, mis hermanos, y antes de tomar la cena, quiero que cantemos otra canción que habla acerca de esto. Y es que en la cruz fue que Cristo lavó nuestros pecados. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos libres y gracias a la gracia de Dios pudiéramos decir que somos sus hijos. Cantemos Fue en la cruz. Fue en la cruz que yo encontré la paz y el gozo que llena, la gracia que
Bueno, mis hermanos, y continuando, llega el momento más importante del culto, la cena del Señor, hermanos, en donde recordamos ese sacrificio perfecto que hizo Cristo por nosotros en la cruz. En Isaías 53, 4 al 9 dice lo siguiente: Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue trasvasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Qué hermoso es esto, mis hermanos, y qué tremendo pensar todo lo que Cristo tuvo que sufrir por nosotros. Es impresionante ver todas las dolores, todos los golpes, las ofensas que Él recibió. Y algo que me sorprende mucho de Cristo es que no abrió su boca para blasfemar, para ofender. Simplemente resistió todo lo que estaba viviendo porque nos ama. Qué impresionante es esto, mis hermanos. Es un Dios increíble, no tiene comparación. Él sacrificó todo por nosotros. Y hoy, personalmente, recordar esto me da gozo. Saber que tengo un Dios tan grande. Saber que tengo un Dios que se entregó por completo por ti y por mí. Sin importar nada. No, no tuvo ni pasó por su corazón el hecho de decir, no voy a hacer la voluntad de Dios. Siempre tuvo la voluntad de Dios por encima del dolor que iba a sufrir. Démosle gracias a ese Dios. Oremos y vamos a compartir de la cena, mis hermanos. Empecemos por el vino, lo que representa la sangre de Cristo. Esa sangre que se derramó por ti y por mí, para que tú y yo podamos decir que somos sus hijos. Oremos, mis hermanos. Padre, gracias por tu sacrificio en la cruz, Señor. Por derramar hasta la última gota, Señor. Y no dejar nada de sangre en ti, Señor. Por entregarla absolutamente toda, para que yo pueda decir que soy tu hijo, Padre. Y también mis hermanos. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre, porque eres muy grande y eres incomparable, Señor. Compartamos del vino en esta mañana, mis hermanos. Y ahora pasemos el pan, mis hermanos. Ese pan que representa esa carne golpeada, atacada, escupida, y todo lo que Cristo tuvo que sufrir, lo representa este pan, hermanos. Recordemos ese sacrificio tan grande, con amor y con gozo, porque si no fuera por ese sacrificio, quién sabe dónde estaríamos nosotros ahora. Comamos del pan y oremos antes y comamos del pan como hermanos. Padre, gracias por ese sacrificio, Señor. Sabemos que tuviste que soportar mucho dolor físico y espiritual durante el tiempo de tu muerte, Señor. Te damos las gracias, Padre, por ese sacrificio, porque ninguno de nosotros es capaz de hacerlo.
Te amo, Padre, y te damos gracias, Señor, porque eres un Dios increíble. En tu precioso nombre, amén. Compartamos del pan, hermanos. Bueno, mis hermanos, y continuemos. Y cantémosle gracias a Dios por ese sacrificio tan tremendo que Él hizo por nosotros en la cruz. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo. Dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. En la cruz, dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo nos dio. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. Y ahora diga al débil fuerte soy, diga al pobre rico soy, por lo que hizo el Señor por mí. En la cruz. Bueno, mis hermanos, y ahora vamos con otra bendición que Dios nos regala, que son las ofrendas. Es una bendición ofrendar para la obra del Señor, mis hermanos, y los invito a que lo hagamos de corazón. Podemos hacerlo de muchas maneras y no dejemos de hacerlo, porque es para la obra del Señor. Oremos y después de la oración vamos con la canción Tu Palabra. Padre, gracias por las ofrendas, Señor. Bendice a las personas que las manejan. Y Padre, sabemos que es para tu obra, Señor. Utilízala para el desarrollo de tu obra y para el crecimiento de la misma, Señor. Y te damos gracias porque tú eres el dador del trabajo y del estudio, Padre. En tu precioso nombre, amén.
Hola, buenos días. Hoy venimos a darles una noticia. Y empezamos contando una historia. Hace muchos años estábamos con mi esposa buscando un sitio para casarnos y entramos a Metrópolis, a un salón comunal. Y en ese sitio escuchamos unas palabras que cambiaron nuestra vida. Esas palabras fueron: ¿quién está dispuesto a formar una nueva congregación? Esa nueva congregación se llamaría más adelante J. Vargas. Desde ese día estamos con J. Vargas hasta el día de hoy. Hoy, como familia, hemos tomado la decisión de irnos a trabajar en otra obra. Esa obra se llama Aposento Alto la Vida. Ha sido una decisión muy difícil. Llevamos más de un año orando como familia para que el Señor nos confirme, y llegó el momento y nos confirmó que nos quiere trabajando allá. Por eso queremos decirles a todos y cada uno de ustedes, gracias. Ustedes nos sostuvieron con oración, nos sostuvieron dándonos alimento, dándonos plata, ayudándonos. Colocaron sus hombros para que lloráramos y muchas veces reímos juntos. Por la misericordia de Dios, fueron más las risas que las lágrimas. Ustedes ayudaron a formar esta familia que hoy se va a trabajar a otro lado. Somos lo que somos por lo que ustedes hicieron en nosotros. Y lo único que hay en nuestro corazón es agradecimiento a cada uno de ustedes. Nos formaron, nos ayudaron y hoy les tenemos que decir hasta pronto. Porque estoy seguro y espero que nos veamos todos en el cielo para darle la gloria y la honra a nuestro buen Dios. Yo también quiero agradecer, gracias a cada una de las familias que están ahí mirando ese video. Gracias porque hicieron parte de cada una de nuestras vidas. Y gracias por tanto amor que recibimos personalmente, como pareja, como familia. Eh, Gracias porque ahí crecimos en todas las áreas. Y, y gracias por tantos abrazos y tantas emociones y, ¿por qué no?, lágrimas y, y tristezas. O sea, ahí aprendimos mucho, crecimos y solamente falta por agradecer. Jesús hablando a un siervo o de un siervo, que es lo que somos nosotros cuatro, siervos del Señor. Dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. Y estamos muy agradecidos con el Señor porque nos puso entre J. Vargas y pudimos servir, aprender de Él y aprender de Él por medio de todos ustedes. Y al final de todo esto solo queda decir: solo somos siervos inútiles. Y hoy el Señor nos ha dicho: deben ir a otro lugar a seguir obedeciendo. Pero seguimos a una misma dirección, que es la gloria del Señor. Y por eso seguimos con la camiseta puesta, porque nuestros esfuerzos y nuestro deseo sigue siendo el mismo: que nuestro buen Señor sea glorificado. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque usaste a esta hermosa iglesia local y nos pusiste en medio de ella, Señor, para conocerte a ti. Gracias, Señor, por cada uno de los momentos, de los servicios, de los congresos, campamentos. Gracias por cada cosa que pusiste, Señor, para que pudiéramos conocerte, pudiéramos pasar de muerte a vida, pudiéramos ejercitar los dones que por medio de tu Espíritu nos has dado, y porque
en medio de todo eso pusiste muchísimas personas para moldear nuestra imagen un poco más a lo que tú deseas, que es Cristo, Señor. Hoy solo queda decir, gracias, buen Dios, y permite que J. Vargas siga creciendo para tu gloria y honra, Señor. Y gracias, buen Dios, porque no merecíamos nada aparte de tu ira. Y aún así, en tu inmensa gracia, nos diste la salvación y nos permitiste conocer esta hermosa iglesia y estas hermosas personas. Alabado sea tu nombre por lo que has permitido, Señor. Y sé tú guiando nuestro camino y guiando el camino de J. Vargas para tu gloria y honra. En el nombre de tu Hijo oramos. Amén. Les amamos. Chao. Chao. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día, en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría, en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra
Padre, gracias en esta mañana te damos por la persona que va a compartirnos de tu palabra hoy, Señor. Que todo lo que Él hable no sea Él, Señor, sino seas tú a través de Él, Padre. Que escuchemos tu voz, te conozcamos más, Padre, y aún más importante, Padre, que lo pongamos en práctica para que más personas vean el ejemplo tuyo en nuestras vidas. Que seamos luz de Jesucristo en esta tierra y que muchas personas te puedan conocer, Padre. Te amamos y te glorificamos. Pon toda nuestra atención a tu palabra y que día a día te podamos conocer más, Señor. En tu precioso nombre, amén. Reciban un fraternal saludo en el nombre del Señor. Qué bueno tomar un tiempo de esta semana para estudiar la palabra de Dios y oír el mensaje que Dios tiene hoy, en este momento, para nosotros. Les invito, por lo tanto, a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 2 y el versículo 13, en un evento, uno de los primeros eventos que tuvo el Señor Jesús llegando al templo en Jerusalén. Y esto dice el versículo 13 del capítulo 2. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Pidamos al Señor que en este momento podamos recibir iluminación del Santo Espíritu de Dios para poder entender esta palabra el día de hoy y el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En primer lugar, el Señor Jesús ha subido a la ciudad de Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era una de las 3 fiestas que era obligatorio para todo varón mayor de 20 años a subir a Jerusalén a presentar la ofrenda que Dios pedía de su mano. Así que en aquel tiempo, cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús subió unos días antes a la fiesta de la Pascua y entró al templo. Recuerden que Jesús por primera vez subió al templo en Jerusalén cuando sus padres lo llevaron cuando tenía 12 años. Y recuerden cómo él se quedó allí en el templo mientras que sus padres se habían ido y después lo estaban buscando. Y aquí entonces, volviendo Jesús a los 30 años, cuando empieza su ministerio, también, como solía hacerlo, va al templo a presentar los sacrificios y está allí para celebrar la Pascua con los discípulos. Entonces dice que entró al templo y ¿qué se encontró? ¿Cuál era la imagen que él se encontró? Pues resulta que él se encontró un templo, el templo de Dios, lleno de mesas, lleno de jaulas con palomas, lleno de corderos atados, mesas de gente que cambiaba dinero, porque todo hombre también debía dar una ofrenda en dinero cada año cuando subía, cada fiesta cuando subía, tenía que dar una ofrenda en dinero para el mantenimiento del templo, pero tenía que ser en moneda judía.
no podía ser en moneda romana o de otra clase de moneda. Así que cuando las personas venían al templo, allí encontraban dentro del templo, en los atrios del templo, encontraban las mesas de los cambistas. Allí cambiaban el dinero para poder comprar una oveja, una paloma o incienso para ofrecer, harina para ofrecer como sacrificio, como ofrendas a Dios. Resulta que en la ley de Moisés se le había ordenado al pueblo que cada uno viniera con la ofrenda de su mano, ojalá traída de su casa, ojalá un cordero que había sido criado por él, ojalá o el cordero más perfecto que tuviera en su rebaño, que tenía que traer el trigo, el que había cosechado, que debía que traer lo que él había conseguido. Pero mire cómo en aquel tiempo, como en este tiempo también, lo espiritual se vuelve religioso y lo religioso se vuelve comercial. Y aquí tenemos un ejemplo de la religión que profesa el pueblo, que se vuelve comercio, que se vuelve negocio. Y por supuesto que tenemos ejemplos en el mundo entero. Aquí mismo, en nuestro país, tal vez en la ciudad donde estás, allí mismo podrás ver cómo se comercia con la religión también, cómo se hace dinero con la religión. Y allí estaban entonces estos hombres. Ahora pienso en los judíos, o sea, los líderes religiosos, los sacerdotes del templo, el sumo sacerdote y todos los sacerdotes, pues seguramente se complacían con esto, no lo permitieron y por lo tanto se complacían. No sé si recibirían algún arrendamiento por el espacio, no sé si cobrarían impuestos a las personas que están allí, no lo sé, pero ellos estaban permitiendo que esto pasara en el templo. Ahora, Jesús llega, y cuando Él llega, ve este espectáculo de un mundo de personas allí comerciando, vendiendo para las ofrendas, cambiando el dinero. ¿Y qué hace Jesús? Agarra y se hace un azote de cuerdas, dice allí. Tal vez eran juncos, tal vez de las mismas cuerdas que estaban en el piso botadas porque ya habían vendido una oveja y la habían dejado botar. No lo sé. En todo caso, él agarra y con unas cuerdas se fabrica un azote o un ramal con que va a pegarle a estas personas. Y él empieza enfurecido a voltear las mesas de los cambistas, las monedas se tiraban por el piso, las ovejas las sacaba y con el azote le pegaba a la gente, a estos mercaderes, y los sacó del templo a todos, los echó. Imagínense ese cuadro. Jesús está allí enfurecido, sacando a esta gente, sacándolas. ¿Y qué decía él? Él decía: quiten de aquí esto y no hagan de la casa de mi padre casa de mercado. No hagan de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Por qué Jesús estaba haciendo esto? ¿Cuál era la razón por la que Jesús estaba haciendo esto? Porque dice allí que sus discípulos, al verlo, se acordaron de una palabra en las Escrituras. En el Salmo 69, versículo 9, dice: el celo de tu casa me consume. El celo de Jesús por las cosas sagradas, por las cosas santas, por lo consagrado. ¿Qué era el templo? El templo era la morada de Dios. El templo era donde la presencia de Dios se manifestaba al pueblo, donde el pueblo venía al encuentro con su Dios. Eso era el templo, el encuentro con el Dios que ellos adoraban, que ellos creían, que ellos buscaban. El Dios que los había creado, el Dios que los sustentaba, el Dios que les proveía día tras día la comida, el vestido, el techo,
la salud, todo lo que tenían venía de Dios y ellos venían al templo de Dios. Dios mismo había ordenado que debían venir al templo, pero ¿en qué lo habían convertido? En una casa de mercado. Y Jesús está aplicando su juicio, pero desde el punto de vista como ser humano. Si hubiera sido como Dios, con fuego acaba todo, absolutamente todo. No, estaba allí como hombre enardecido, su corazón partido de tristeza, de dolor, de rabia. No una rabia pecaminosa, una rabia santa, una ira santa, un celo por las cosas santas. Allí estaba Jesús sacando a estas personas. ¿Qué pasaría si Jesús viniera en nuestra época? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús con la iglesia de Cristo? Con la iglesia de Cristo. Es una buena pregunta para hacernos hoy. Él dijo, la casa de mi Padre. Bueno, pensemos un momento en la presencia de Dios y la casa del Padre. Cuando Adán y Eva fueron creados, Dios hablaba con Adán y Eva cara a cara. Ellos tenían una relación profunda con Dios, íntima, personal. Era muy lindo tener la presencia de Dios acompañándolos a ellos de manera completa en el Edén, en su casa. Pero cuando el pecado entró en el hombre, cuando el hombre desobedeció el mandamiento de Dios y el pecado entró, esta relación y esta presencia de Dios se rompió para el hombre. El hombre dejó de estar en comunión con Dios. Y Dios empezó a manifestarse al hombre. Se manifestó a través del sacrificio de un cordero. Se manifestó a través de los profetas. Se manifestó después en el tabernáculo al pueblo. Se manifestó a algunos hombres como a Abraham, como a Noé, como a Jacob, a Isaac. Se fue manifestando Dios a los hombres para buscarlos. Y después se manifestó al pueblo de Israel que Dios había hecho a través de Abraham, al cual se había manifestado. Abraham llegó a conocer a Dios de una manera tan increíble, tan profunda e íntima, que fue llamado el amigo de Dios. Pocos hombres en la historia han tenido una relación cercana con Dios, han vuelto a Dios y han tenido una intimidad con Dios. Y después de que fueron mandados muchos profetas para tratar de que el pueblo de Dios buscara a Dios, e incluso con profecías a naciones gentiles, no solamente al pueblo de Israel, pero finalmente Jesucristo mismo vino, el Dios omnipotente vino a este mundo. Dios habitó en el Edén, Dios habitó en el tabernáculo, después Dios habitó en el templo buscando a los hombres, pero ahora Dios ha venido en cuerpo y habita en Jesús. Y cuando Jesús entra al templo que había sido designado como la casa del Padre, encuentra que hay corrupción, que hay pecado, que hay religiosidad, que hay mercantilismo, que ha sido dañado ese esfuerzo de Dios para acercarse al pueblo. El pueblo religioso, el pueblo idólatra, porque le importaba más su propio bienestar, sus negocios, su dinero. Y allí está Jesús tratando de llegar al pueblo de Dios, y ahora está con una ira santa por causa de que la casa del Padre ha sido hecho casa de mercado. Casa de mercado. Vemos a Jesús en todo su ministerio con un celo muy fuerte. Cuando después en Juan capítulo 4 lo encontramos en el evento de la samaritana, sus discípulos le traían comida para que comiera. Y él dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Es decir, que su celo le hacía hacer la voluntad de Dios y ponerla por encima de sus necesidades físicas como la comida. Tenía celo por la voluntad de Dios y por la obra de Dios.
¿Se acuerdan cuando Jesús fue a los 12 años? Sus padres lo llevaron al templo y sus padres regresaban con toda la familia. Sus padres pensaban que Jesús iba con los otros hermanos, con los primos, con la familia, y Jesús se había quedado. Y cuando ellos se devuelven a Jerusalén a buscar a Jesús, que tenía 12 años de edad, pero era Dios mismo, allí le preguntan: ¿por qué nos haces esto? Te estábamos buscando. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me era necesario estar. Jesús tenía un celo profundo por la obra de Dios, por los negocios de Dios. Pero ahora se encuentra en ese templo y ve que lo habían convertido en negocio personal. Traficaban con lo espiritual, con los sacrificios que Dios pedía. Jesús tenía celo por la obra, Jesús tenía celo por la palabra, Jesús tenía celo por el templo de Dios, por las cosas que pertenecían a Dios, por las cosas sagradas. La Biblia nos dice, no sé si sabías, pero uno de los nombres de Dios, porque Dios tiene muchos nombres, cada nombre refleja algo de lo que Dios es. Dios no tiene un solo nombre único y exclusivo. Dios tiene muchos nombres. Y es porque cada nombre refleja un atributo, una característica de Él. ¿Sabían ustedes que uno de los nombres de Dios es que Dios se llama celoso? Eso dice Éxodo 34, versículo 14. Éxodo 34, versículo 14, en la ley de Moisés. Y así dice este versículo, textualmente, 34, 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es, cuyo nombre es celoso. Increíble, Dios se llama también celoso. Celoso es esa característica de Dios, de que Dios guarda lo santo, lo puro, guarda su palabra, su obra, guarda su testimonio, guarda su presencia, su santidad. Dios es celoso y no va a compartir con otro, un ídolo, la gloria que solo le pertenece a Él, y no va a permitir que su gloria sea comercializada, como Jesús acaba de ver ahí en ese momento en el templo. Lo que lo motivaba a Jesús para hacer eso, armarse de ese látigo y sacar a todo el mundo y botar todo, era el celo, porque Él es celoso, el Dios celoso, el Dios que defiende la santidad, lo puro y todo lo que ha sido consagrado a Él, lo que ha sido consagrado a Él. Fíjese que ahora los judíos religiosos, claro, imagínense todo el mundo mirando lo que Jesús está haciendo, y nadie se atrevía realmente a hacer nada, por dos razones. Una, por ver a un hombre con esa autoridad a hacerlo, y segundo, porque era Dios mismo, aunque ellos no lo veían así. Entonces estos hombres, los líderes del pueblo, se acercan y le dicen, versículo 18, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Note que ellos no le dijeron, ¿por qué estás haciendo eso? Eso está mal. O sea que ellos estaban reconociendo que lo que Jesús estaba diciendo era verdad. La casa del Padre la habían hecho un mercado. Pero ahora la pregunta de ellos es interesante. La pregunta de ellos es, ya que haces esto, o sea que están aprobando lo que Jesús hizo, ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras? O sea, le estaban diciendo, si tú eres enviado de Dios, si tú eres el Cristo, el Mesías, o un gran profeta enviado de Dios, tienes que darnos una señal de la autoridad con que haces esto, para que sepamos que vienes de Dios. Esa era la pregunta. Danos una señal para que sepamos que eres el Mesías, el Cristo, y que tienes autoridad para hacer esto. Jesús estaba en el templo, estaba limpiando el templo del mercantilismo,
Y entonces respondió con esta afirmación. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Adivinen en qué pensaban ellos cuando Jesús dijo: destruid este templo. ¿A qué templo se refería? Por supuesto que ellos inmediatamente pensaron en el templo de Salomón, que había sido reconstruido por Herodes. Lo llamaban el templo de Herodes porque Herodes lo había reconstruido. Ellos vieron el templo con esas grandes rocas, con esos edificios tan altos, con esa majestuosidad del templo. Y por supuesto ellos le dicen: pero ¿cómo es posible? Si este templo fue reconstruido en 46 años. Es más, para esa época todavía había ciertas partes del templo que no habían sido terminadas. Y él dice: 46 años se han demorado para reconstruir este templo. ¿Y tú lo vas a destruir en 3 días? ¿En 3 días lo destruyes y lo levanta? Ellos no podían entender eso. Pero dice la Escritura que Jesús se refería al templo de su cuerpo. Ahora, entendamos por qué Jesús llama a su cuerpo templo. Dijimos que Dios había habitado en el tabernáculo, después en el templo, pero ahora Dios mismo está habitando en la persona humana de Jesús, en el cuerpo que había sido concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Ese cuerpo físico que creció, que se desarrolló, ese cuerpo ahora era el templo de Dios. Dios, Cristo, el Hijo de Dios, vivía en ese cuerpo. Y para Jesús, su cuerpo era el templo. ¿Qué quiere decir esto? Que este templo judío de piedra iba a pasar. En un sentido tenía que pasar, porque ahora estaba Cristo y en su cuerpo era el templo. Con razón Jesús dijo que el que crea en él será salvo. Con razón Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. Con razón Jesús dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Porque Jesús es Dios y estaba en el templo de su cuerpo. Cuando Jesús dijo: en 3 días lo levantaré, se estaba refiriendo a que su cuerpo iba a morir en la cruz, iba a ser entregado por los pecados del mundo, para la redención y la salvación del mundo, pero que al 3er día, Él mismo, Dios mismo, iba a levantar ese cuerpo, porque obviamente Dios, Jesús como Dios, no murió. Murió fue su cuerpo, murió su cuerpo físico, pero Jesús dijo: en 3 días levantaré este cuerpo. Efectivamente, sus discípulos, dice aquí, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Creyeron porque vieron que Jesús había resucitado de entre los muertos y se había cumplido la señal que probaba que Él y su cuerpo era el templo y probaba que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Qué lindo es esto. Entonces, ¿qué pasó con ese templo? El templo judío. Nosotros sabemos por la historia que unos pocos años después, en el año 70, el ejército romano vino, invadió Jerusalén y destruyó el templo. Y como Jesús mismo había profetizado a sus discípulos, cuando sus discípulos un día caminando por Jerusalén le dijeron: maestro, mira estas grandes piedras del templo. Y Jesús les dijo: os digo que no quedará piedra sobre piedra. Y eso fue lo que pasó, que el templo fue acabado totalmente. Jerusalén destruida. Lo único que queda de Jerusalén hoy en día son lo que se llaman los muros de los lamentos, unas paredes solamente de la ciudad, muros que quedaron, que hasta el día de hoy están ahí y que los judíos consideran sagradas,
y la llaman el Muro de los Lamentos. Pero el templo fue destruido totalmente. ¿Por qué? Porque el tiempo en que Dios se manifestaba a través en la presencia física en el templo había pasado, porque ahora venía Cristo, que es el templo, y su cuerpo, su persona estaba en el mundo, y ese es el templo de Dios. Tenía que pasar, así como cuando el templo fue puesto, el tabernáculo dejó de ser. Ahora Cristo venía como templo de Dios, su cuerpo humano como templo de Dios mismo, y ahora el templo físico tenía que pasar. Pero ahora la Escritura nos dice otra verdad tremenda que tiene que ver con nosotros. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, nos dice así. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mira qué maravilla. Ahora, Jesús resucitó. Y a los 50 días de haber resucitado, ascendió a los cielos. Jesús está física, corporalmente en los cielos. Es decir, el templo que era el cuerpo de Cristo está en los cielos ahora. ¿Pero qué pasó? Jesús, antes de irse, dijo: yo me voy, pero enviaré el Consolador, el otro Consolador. Enviaré al Espíritu Santo, que habitará con ustedes, estará en ustedes. Y por esa razón, ahora nosotros, la iglesia, es el templo del Espíritu de Dios. Es el templo de Dios. El templo de Herodes fue la morada del Padre. El cuerpo de Jesús fue la morada del Hijo. Pero ahora nosotros, la iglesia, somos la morada del Espíritu Santo de Dios. ¡Qué privilegio! Que nosotros ahora, como iglesia, somos el templo de Dios. Cuando hablamos de iglesia, no hablamos del lugar o el local donde nos reunimos, el lugar físico. En verdad, ese sitio es importante y también es santo en el sentido de que está consagrado para eso, para congregarnos. Pero no se refiere a eso, se refiere a nosotros, los cuerpos de cada uno de nosotros. Cada creyente, su cuerpo físico, juntos todos los creyentes unidos, somos el templo de Dios. Y cada uno de nuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora Jesús dijo: el celo de tu casa me consume. El celo santo por el templo de Dios. Pregunto, ¿será que Jesús tiene celo por la iglesia, que es el templo ahora de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Por supuesto que Jesús anhela celosamente a la iglesia. Claro que sí, que Jesús defiende la iglesia. Claro que Jesús tiene un celo por la iglesia total, completo, justo, verdadero, absoluto por la iglesia. Qué lindo que ahora nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Esta es una verdad muy tremenda. Ahora la pregunta es: si Jesús llegó y vio que la casa del Padre, el templo de Herodes, había sido convertida en mercado, y con ira santa sacó todo lo que no correspondía allí, mercaderes, cambistas, negocios de allí, porque lo vio como corrupción, como algo malo, y lo sacó de allí. Pregunto, Jesús, ¿qué querrá hacer en nuestras vidas? ¿Qué hay en nuestras vidas hoy? Que Jesús se armaría con un látigo y sacaría de nosotros, ¿qué cosas?
cosas que no corresponden a la santidad, cosas que no corresponden a la gloria del Espíritu Santo y a la presencia de Dios en nuestras vidas. Esta porción la han solido llamar Jesús purifica el templo. Y la pregunta hoy es, ¿qué tiene que Jesús purificar de nosotros? Tal vez religiosidad, tal vez tomamos en poco el congregarnos, tomamos en poco la oración, tomamos en poco la palabra de Dios, tomamos en poco la santidad de nuestras palabras, de nuestros actos, la santidad de nuestras familias, la santidad de nuestro trabajo. Tal vez tomamos en poco, tal vez hemos hecho mercado de Dios, tal vez buscamos a Dios solo por los beneficios que Él nos da. ¿Cuántas cosas habrán en nuestro corazón que no corresponden a la santidad de lo que somos, templo de Dios, templo de Dios? ¿Y qué tendrá que hacer Jesús para limpiar el templo de Dios hoy, que somos la iglesia, todos nosotros? Por otro lado, si pensamos en el cuerpo mismo físico como templo del Espíritu Santo de Dios, entonces eso nos abona una tremenda responsabilidad. Y ese responsable es con nuestro cuerpo físico. Por eso, aunque la Biblia no diga acerca de fumar, pero sabemos que fumar es pecado. ¿Por qué? Por la razón de que daña el templo de Dios. Y todo lo que hagamos abusivamente con nuestro cuerpo físico, pues estamos profanando el templo de Dios. Nuestro cuerpo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 precisamente nos dice acerca de nuestro cuerpo. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, presentémoslo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto más inteligente y racional que Dios espera de nosotros. Que el Señor nos ayude a entender este celo de Dios, el Dios que es celoso, que nos cela a nosotros, y nos cela para su gloria, nos cela para su santidad, nos cela para su obra, nos cela para que nuestras vidas anden conforme a la voluntad agradable de Dios. Apartémonos de todo aquello que daña nuestra vida, que daña la santidad de lo que somos como iglesia, el cuerpo de Dios. Esta semana, meditando en los salmos, me encontré un salmo muy lindo que me habla de una expresión muy linda en el Salmo 50, que me habla de aquello que Dios más anhela de nosotros, del sacrificio, el mejor que Dios está esperando de nosotros. Y el Salmo 50, versículo 14 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Este versículo me dice que el mejor sacrificio que Dios espera es la alabanza. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Hermanos, que nosotros seamos para alabanza de la honra y la honra de su gracia. El versículo 23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Que el Señor nos permita con nuestras vidas como templos limpiarlos para ofrecer sacrificios aceptables a Dios, porque la alabanza hecha con labios de alguien que anda en pecado no es agradable delante de Dios. Por lo tanto, limpiémonos de toda contaminación de carne y alabemos y presentemos sacrificio de alabanza. Tu alabanza, tus ofrendas a Dios no tienen ningún valor si primero no de corazón
tu cuerpo y tu persona están agradables delante de Dios en sacrificio de alabanza al Señor. Todo nuestro ser. Yo quiero, Señor, que todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu y todo lo que tengo te agraden y te alaben y te adoren, Señor, para que serle agradable a ti, Señor. Esa es mi oración y te invito a que esa sea tu oración todos los días de tu vida. El Señor te bendiga grandemente. Es hora del Mundialito 2020. A lo largo de los últimos años hemos podido compartir en muchas actividades presenciales, pero en esta ocasión tenemos que aprovechar la virtualidad y es hora de conocer amigos nuevos. Vamos a poder compartir con niños de otros países como Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Colombia. Tendremos retos, versículos para memorizar, diferentes actividades, enseñanza, algunos detalles y muchas sorpresas más. El tema será el joven que vio hacerse realidad los sueños de Dios, basado en el personaje de José. Así que prepárate para competir como iglesia o asamblea local y como país participante. Es tiempo de que te pongas la camiseta. Invita a tus amigos de tu iglesia, a tu vecino, a tu primo, a tu familiar, al amigo que quieras. Nos veremos todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana, hora colombiana. Verifica el uso horario de tu país para ver a qué horas tienes que conectarte. Habla con tus papás y averigua con el liderazgo de tu iglesia y con el ministerio de niños. No dejes pasar esta oportunidad para divertirte y para que juntos aprendamos más de la palabra de Dios. Chao. Bueno, mis hermanos, y ya para terminar, algunos anuncios. El grupo de jóvenes menores es los lunes a las 6 de la tarde. El estudio bíblico y oración el día miércoles a las 7 de la noche. Reunión de damas los jueves a las 9:30 de la mañana. El grupo de jóvenes mayores los viernes a las 6:30 de la noche. Y el grupo de oración los sábados a las 9:30 de la mañana. Estos grupos se realizan a través de Zoom. Y el culto dominical que se realiza a través de YouTube es los domingos a las 10 de la mañana. Algunas veces se realiza a través de Zoom, pero nosotros avisamos con tiempo para que las personas lo sepan. Bueno, y para terminar, mis hermanos, cantémosle al Señor que somos perdonados y gracias a su gracia, no por nosotros, sino porque Él lo quiso así y hoy podemos decir que somos sus hijos. Un abrazo, mis hermanos, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Convidaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu soberano amor. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación. Recordaremos, publicaremos las misericordias que hiciste en nuestras vidas. Lo cantaremos a las multitudes, les gritaremos que no hay otro como tú. Perdonados de todo mal, justificados nos diste de tu paz. Perdonados, no hay más condenación. Jesucristo, tú nos diste salvación.
cantaremos, anunciaremos las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Proclamaremos a las naciones, declararemos tu